a todas, a todos. Muchas gracias por esta invitación. En realidad es todo un trabajo que tiene que ver con un encuentro que empezamos el año pasado en forma interinstitucional a través del trabajo de la Facultad de Ciencias y Tecnología de UADER y con la comisión con quienes estábamos interesados en distintas instituciones en la temática de género y fuimos convocados y allí aparecieron como la necesariedad de empezar a abordar esta problemática de violencia de género que nos implica a todos, a todas y a todos, es un compromiso y la responsabilidad social, tanto ética como política, que tenemos nosotros como sujetos humanos en los ámbitos a los que interactuamos, y en estas particularidades y en estas peculiares condiciones en las cuales estamos viviendo, nos pareció interesante darle continuidad un poco, habilitar espacios como para poder conversar, dialogar, encontrarnos desde, bueno, esta forma, desde la virtualidad, en la cual es posible en este momento, y que de paso empezar a abordar este tema que, bueno, nos preocupa muchísimo en el sentido que, si bien estamos frente a una situación de pandemia, si yo puedo decir que acá en Entre Ríos, por ejemplo, tenemos 4 muertes por femicidio, y no así a través de pandemia, y ojalá que esto no ocurra, pero lo real es que esta situación, desde aplacarse, al contrario, esta cosa de quedémonos en casa también ha traído ciertas complicaciones. Algo ya de este tema y algunas posibilidades de intervención, estuvieron hablando la doctora María Becker en una charla de la Fiscalía del Juzgado del Tribunal de Concepción del Uruguay a nivel provincial, y la doctora Minata, que por el contrario, ella trabaja en el ámbito federal, desde la Fiscalía. Y estas niveles de especializaciones, estaba pensando, también tienen que ver con, de alguna manera, con medidas compensatorias, y en la medida que no luchemos respecto a esta. Alicia, no sé si... Google. Vamos a guardar un momentito a ver si podemos restablecer la conexión. Hola, buenas tardes a todos. Se le ha cortado la conexión a Alicia en estos momentos, así que les pedimos por favor que tenga la amabilidad de aguardarnos unos minutos mientras ella reconecta. Gracias. Alicia está hablando, pero no la estamos escuchando. Por ahí le podrían avisar, pobre. Sí, Ileana, efectivamente están resolviendo el problema técnico. Muchísimas gracias. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha. Sí, bien, ahora sí.
Bueno, vaya si trae complicaciones a la vida cotidiana esta cuestión de la virtualidad. Bueno, sí, en esta actual coyuntura pensaba en cómo organizar este espacio en términos que sea un poco más dinámico e interactivo, así que pensábamos en ver, hablar un poco sobre 3 ejes, que sería como la disrupción o ruptura de la vida cotidiana, los nuevos modos de vivir o las dinámicas intrafamiliares en la situación de aislamiento, cómo se dan esta cuestión entre roles y funciones en la unidad doméstica, en el ámbito de interacción, o la unidad familiar, y por último, violencia hacia la mujer, y desde allí pensar en las políticas públicas, y también pensar en el femicidio, que es la forma más brutal de la violencia, y las masculinidades, en el sentido también de los hombres que ejercen violencia, y por qué hacia las mujeres. Es como que, bueno, esta es una invitación, y desde ese lugar es que hemos tratado de poder ponernos de acuerdo en que nos parecía que podía llegar a interesar esta cuestión, y además que estamos con una cuarentena larga, y entonces empiezan a suceder cuestiones que nos afectan, que afectan nuestro cuerpo, y porque no nos podemos escindir, porque estamos en un contexto, no podemos escindirnos ni dividirnos el cuerpo por un lado y la mente por otro. Entonces queríamos un poco de alguna manera hablar sobre este tema. Bien. Sí, Nati, ¿vos querías agregar algo? Sí, me parece que ya como para adentrarnos un poquito, bueno, primero volver a saludar a todas y a todas, a todos y a todes. Gracias por estar ahí. Y bueno, como bien Alicia planteaba los ejes, recién para que podamos todos hablar un poquito y adentrarnos en esto de un posible análisis sobre la vida cotidiana y poder marcar este carácter disruptivo que nos presenta el aislamiento social preventivo y obligatorio. Digamos, esta forma repentina que nos ha llevado a reorganizar nuestra vida cotidiana, básicamente, que nos hemos visto forzados todos a reacomodarnos, nuestros hogares han pasado a ser nuestro lugar de trabajo, nuestro lugar de dispersión, entretenimiento, laboral ya lo dije, el gimnasio, ¿no? Para los que tienen hijos, hijas, la escuela, el parque, ¿no? También sus actividades de dispersión y todas las actividades que han llevado adelante, en el mejor de los casos, antes de la pandemia. Bien, todo en el mismo lugar, básicamente. Si bien ahora estamos con un poquito más de, por lo menos acá en Concepción, voy a hablar de lo particular porque cada lugar tiene su particularidad y bueno, de acuerdo a los casos que se van presentando y las diferentes problemáticas también que se van presentando. Entonces, bueno, es importante igual marcar esta irrupción un poco violenta, si se quiere, y citando un poco a Alicia Stolkiner, Alicia plantea que estamos en un proceso de reacomodamiento, de una alteración radical de nuestras vidas, que me parece un concepto fundamental porque básicamente no sabemos qué es lo que va a suceder, digamos, estamos como transitando esta crisis y todo lo que vayamos en carácter de análisis o de conclusiones lo vamos a saber a posteriori, digamos, siempre pasa de la misma manera. Mientras tanto, resolvemos y hacemos. Bien, como decía, si bien el encierro, que comenzaba a mediados de marzo, no es el mismo que tenemos ahora, por lo menos acá en Concepción, nos queda un gusto a poco porque no hemos vuelto al ritmo habitual con el que estábamos acostumbrados. Y también inclusive algo de la imagen, cuando salimos a las calles se ve como de una manera diferente, porque bueno, ahora todos tenemos que usar barbijos, mascarilla, diferentes situaciones,
no nos reconocemos inclusive, ¿no? El otro día no sé quién hacía un chiste y decía, tendría que en el barbijo decir el nombre, porque vas por la calle y te saludan y es como, no sé quién sos, pero te saludo. Y también la duda que se genera entre saludo, no lo saludo, le doy el codo, no le doy el codo, se generan un montón de situaciones raras en ese sentido, que nunca antes nos la habíamos puesto a pensar, digamos. Pensé que habías dicho algo. Y en esto del encuentro con el otro, que sucede muchas veces en la calle, por lo menos en esta ciudad que nos conocemos bastante, me interesaba rescatar algo que también planteaba Rita Segato, que nos viene a recordar la importancia de la comunicación física, no verbal, que muchas veces transmitimos, ¿no? Algo interesante que está ocurriendo, digamos, en esta cuarentena, es que comenzamos a sentir la necesidad de la presencia del otro, ¿no? La presencia física del otro. Que antes no nos habíamos percatado. Hay en otras culturas que tal vez la presencia en silencio, pero que la presencia transmite un montón en cuanto, en términos comunicativos, digamos, avala justamente, digamos, transmite muchísimo del orden de lo no verbal, pero sigue siendo contenedor, por decirlo de una manera. Y que en este momento, si bien estamos con el eslogan de, bueno, el contacto no es físico, pero no es social tampoco, digamos, esto es social, y esto queremos todos salir, que bueno, no nos podemos ver físicamente, pero sí a través de la virtualidad y demás. Es un poco medio, bueno, sí, me están engañando un poco también, pero es lo que tenemos y es lo que tenemos que fomentar de alguna manera, porque bueno, de alguna manera podemos suplir de alguna manera esta cuestión. Y de esta manera estamos en un momento de la historia que es impredecible, digamos, o sea, es un momento de muchísima incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, es un constante minuto a minuto, semana a semana, día a día, tenemos unos permisos, luego volvemos para atrás, y bueno, así a nivel mundial. Y lo que trae aparejado toda esta incertidumbre, de alguna manera, y la gran mayoría de las consultas que tienen que ver con apariciones de angustia, de desborde, de pérdida de paciencia que se han generado dentro de la casa, bueno, nos hace pensar un poquito acerca de esto. Y cuando uno en las consultas empieza a indagar un poquito más de qué se tratan estas angustias, estos desbordes, nos encontramos con que hay una ruptura, una pérdida de las rutinas que habían conquistado con gran esfuerzo antes de la pandemia, y una sobrecarga de las tareas domésticas en este momento, ¿no? Bueno, que de alguna manera nos hemos visto forzados a reacomodarnos y que las estamos llevando adelante y demás, pero que tiene un costo eso, que es físico, energético, emocional. Y más digo yo, porque bueno, la gran mayoría de las consultas vienen de parte de mamás o papás, sobre todo de mamás, que encuentran con que sus niños de pronto también tienen un cambio en el sueño, niños y niñas que habían dejado de tomar el pecho, como que vuelven a querer tenerlo, con el chupete pasa lo mismo, controlaban esfínteres, bueno, de pronto empezaron a dejar de hacerlo, bueno, y así una infinidad de síntomas que en este momento, cuando los contextualizamos, no implica una detención en el desarrollo. Eso me parece que es importante poder destacarlo, porque si no patologizamos todo y bueno, queda la angustia ligada siempre al orden de lo patológico, sin poder analizar el contexto en el que estamos atravesando. Entonces, bueno, eso básicamente me parecía como importante, y sobre todo, acá como hacer un paréntesis a agregar, sobre todo los niños, ¿no? Que no están pudiendo compartir con sus pares.
al no poder compartir con sus pares, no se pueden identificar y sostenerse en estos procesos de aprendizaje que fueron construyendo en este transcurso del tiempo y que de pronto se ven nuevamente vinculados solamente a la familia y a los lazos dentro de casa, que lleva como a una especie, además, no olvidemos que si tenemos la tele prendida y toda la información que hablamos de muerte, de que si salís afuera que te vas a contagiar, que, bueno, toda esta información masiva, algunos me decían, bueno, pero no prendo la tele todo el tiempo, claro, pero el celular y los chicos están todo el tiempo enfrente de las pantallas también, que en un momento dijimos, bueno, es totalmente entendible que vuelvan a las pantallas. Al principio decíamos, bueno, intenten sacarlo de las pantallas, ahora es como, bueno, vuelvan un poquito a las pantallas porque claramente que hay un desborde total y bueno, uno tiene que poder ser flexible en este momento para atravesar esta situación. Sin olvidar que la pandemia nos afecta a todos, pero no todos, o sea, nos afecta en cuanto a raza, edad, cultura, pero no todos estamos preparados para afrontarla de la misma manera. Eso es algo que tenemos que decirlo. Sí, sí, me parecía importante marcar esta diferencia en cuanto a que cuando estamos hablando de este tipo de situaciones, me parece de que uno tiene que sí la necesariedad de decir que esta situación, digamos, no es igual para todos. Y pueden reforzar las desigualdades y profundizar la precarización y todas las formas de opresión y violencia. Me parece que no es lo mismo, digamos, estar en condiciones de poder establecer como ciertas cuestiones en cuanto a estos ámbitos de interacción que vos mencionabas, digamos, el trabajo, en una situación donde los niños, por ahí la mamá y el papá iban a trabajar y de pronto están en casa, también hubo toda una reacomodación, como decía una amiga, bueno, estamos tratando de reencontrarnos y conocernos de vuelta con mi marido, pero más allá de estas cuestiones, en algunos lados también se ha visto esta cuestión de cierto acompañamiento y este cierto intercambio en términos de asumir determinados roles y responsabilidades en la dinámica intrafamiliar, pero en otras ha recrudecido y al contrario, en vez de flexibilizar, se ha rigidizado mucho más esta cuestión estereotipada en cuanto a la mujer que tiene que cuidar, atender, ser maestra, además de cocinar, además de atender y de pronto alguien que te dice, estoy escuchando silencio y la mamá intentando cocinar y enseñarle a los niños en condiciones que por ahí también tiene que ver con en qué contexto, de qué familia estamos hablando, y no estamos hablando, por eso me gusta hablar de familia o de las familias, porque... O de la dinámica familiar también. ¿Eh? O de la dinámica familiar, digo, o sea, Es totalmente distinta, es totalmente distinta vivir, crecer y desarrollarse en condiciones de posibilidad de acceso a determinados bienes y servicios, a no contar con ellos. Y esto me parece que como no sabemos cómo va a resultar, pero también marca la diferencia en términos educativos. No nos olvidemos que para también esto que vos marcabas, que con respecto a los niños, si bien la familia es por esencia es el lugar de pertenencia principal, pero el segundo lugar de pertenencia de los niños son las instituciones educativas y de socialización. Entonces, no es un dato menor esto también, digamos. Entonces, por ahí me parece que cómo transitar en este periodo estas cuestiones y también las mamás como cuidadoras esenciales de atender la salud, la educación y demás, puestas en ese rol, que no es sin consecuencias. Una de las cosas que por ahí me parece que también era interesante, estaba viendo una investigación en el Instituto Gino Germani, no casualmente, digamos, en algunas,
lo que están tratando de ver es cómo empezar a trabajar en este momento por el alto monto que están viendo de intolerancia, de angustia, de incertidumbre, problemas en el sueño, alto consumo de alcoholismo y también de automedicación y sobre todo en las mujeres el tema de psicofármacos. Entonces, digamos que esta cuestión tiene que ver en cuáles son las condiciones de posibilidad de poder sostenernos y estar en esta dinámica que vos hablabas, poder adecuarnos y acomodarnos a estas actuales circunstancias en una pandemia que se nos alarga en el tiempo y que también tiene que ver con una cuestión, digamos, de pensar, bueno, que nos hace pensar también en la finitud como sujetos humanos. Sí, y Ali, esto que vos decías también respecto de los roles y funciones, cómo la gran mayoría de las personas que integran, porque bueno, en esta modalidad, hablando específicamente de lo escolar, ¿no? En esta modalidad virtual que se lleva adelante la escuela en este momento, la educación, queda en manos de la gran mayoría de las mamás que pertenecen, que además de seguramente de su trabajo y de los quehaceres del hogar y demás, tienen que ser maestras y estar en los grupos de WhatsApp y Zoom y bueno, ayornarse como a toda la tecnología que es todo un desafío constantemente y bueno, y siempre queda la responsabilidad de las mujeres. Y bueno, no, me parece bárbaro marcar esto cuando vos hablabas del aislamiento y justo la mencionabas a Alicia Torquines. También ella hacía una diferenciación, que por ahí también a mí me gusta hacerla, entre lo que sería el tema del aislamiento social y la situación de encierro. Me parece que esto también marca una diferencia, porque uno, si bien ahí tenemos un aislamiento preventivo y demás, pero muchos tenemos la posibilidad de conectarnos por WhatsApp, nos estamos comunicando por tutoriales, por Zoom, por redes sociales, Facebook, Instagram, compartimos películas, etcétera, etcétera. Digamos, condiciones de posibilidad de algunos. Otros, digamos, están en esta cuestión también en la cual el encierro, o sea, esta situación de aislamiento termina sentida y percibida como encierro cuando uno depende de un otro, cuando uno, esta situación, digamos, no puede tomar la decisión en cuanto a poder cumplir sus necesidades básicas, sobre todo la gente que por ahí tiene está muy limitada también desde lo físico, presenta esta cuestión, y las propias mujeres también, digamos, que están conviviendo con un hombre agresor, también, digamos, están en una situación de encierro que Eva Gilbert llama de encerrona trágica, digamos, durmiendo con el enemigo. Entonces, estas cuestiones marcan, digamos, distintas formas de ser y estar y vivir en este mundo, y que se tiene que tener en cuenta de que, de alguna manera, esta situación tenemos que habilitar espacios fundamentales. Si bien, digamos, también es restrictivo y ha sido disruptivo el tema de los servicios públicos, me parece que también habría que pensar en los servicios públicos esenciales para atender estas problemáticas. En otras épocas uno podía trabajar desde lo coyuntural, desde lo contextual y desde lo territorial, pero también estaría bueno repensar que por ahí trabajar con quiénes son ¿Por qué de alguna manera hoy, digamos, el tema del género también ha entrado a tallar con respecto a por qué se enferman también al principio se enfermaban los hombres, ahora se enferman también de igual manera las mujeres? Porque son las cuidadoras. ¿Quién va a cuidar a una persona? Porque además también ha habido una feminización de lo que es la profesión, por ejemplo, en la enfermería, siempre duplica la cantidad de mujeres a las de hombres. Toda esta cuestión tiene que ver con la tarea del cuidado al otro, esta cosa que también llevamos desde la incorporación y el aprendizaje,
histórico que nos ha marcado el sistema patriarcal. Lo tengo que decir así. Bueno, no, tal cual. Y de hecho, eso que tiene que ver un poco con los mandatos, ¿no? Con los mandatos, los estereotipos, de que no solamente pensaban esto, ¿no? Volviendo un poco al tema de la escuela en particular como ejemplo, el mandato de no solamente el de maternidad, sino el de buena madre, porque si hacen mal la tarea, lo asocian con que no lo pueden ayudar a hacer bien la tarea. En ese sentido hemos tenido muchas consultas y hemos, por lo menos desde la dirección, tener que articular con las MOI de las escuelas para que puedan reinventarse en esto que estamos todos estamos haciéndolo, pero bueno, llegar de otra manera o desde otro lugar a estos niños, y sobre todo para la contención de estas madres que muchas veces no tienen por qué saber cómo transmitir el conocimiento, digo, porque se le da una gran responsabilidad en ese sentido también. Y esto de la mano de que vos hablabas recién, Alicia, pensaba en las diferencias, en los impactos e implicancias que la ONU Mujeres ha detectado que son diferentes para mujeres y hombres en relación a la pandemia, ¿no? Y yo también agregaría para disidencias también. Justamente por esto, porque la primera línea de respuesta en salud es mayormente mujeres, digamos, son las que se ven afectadas a salir a trabajar en ese sentido. Segundo, por el trabajo no remunerado, como hablábamos recién, que tiene que ver con todos los cuidados domésticos, con los quehaceres del hogar, la educación, el cuidado de personas adultas también, que muchas veces está a cargo de ancianos, que hay como también sería como una charla aparte hablar un poco de eso. Y bueno, sobre todo por esto, por esta inequidad de la distribución de las tareas que se suceden en las dinámicas familiares, que justamente que deja en este momento, lo pone en evidencia, digamos, lo pone en evidencia más que nunca, y se cae el velo, y esto que siempre llamamos amor, que es el trabajo no pago en realidad. Me parece que eso es importante, tiene que haber un reconocimiento en ese sentido del cuidado de los quehaceres domésticos, porque hay que entender que gracias a ello se sostienen todas las actividades que una sociedad lleva adelante, lleva a cabo, digamos, y eso no lo están pudiendo, bueno, es algo que estamos trabajando y constantemente, pero me parece que en este momento queda en evidencia totalmente. Y por otra parte, también otra de las implicancias que refiere la ONU Mujeres tiene que ver con las trabajadoras informales que pierden inmediatamente su trabajo sin poder garantizar el ingreso diario, digamos, algo no menor que un poco también Ari venías como diciendo. Entonces, nuevamente, el virus, en este caso la pandemia, siempre deja en exposición a la mujer ahí, nada, con esta violencia doméstica, con la pérdida del trabajo, el no reconocimiento del trabajo doméstico y la violencia doméstica también. Sí, yo creo que esta cuestión que tiene que ver, primero porque el trabajo también es un estructurante psíquico, digamos, y el tema de la cuestión de no poder llevar, digamos, los ingresos que uno requiere para poder cubrir las necesidades básicas también generan violencia. Totalmente. No sé, no te escuché. No, totalmente decía que claro, es... Entonces, y obviamente esto incrementa el malestar, por eso lo separo, y esto también puede generar un aumento de violencia, y sobre todo los sectores con mayor nivel de vulnerabilidad. Exacto. Cuando nosotros hablamos de vulnerabilidad, estamos hablando de un cierto nivel de fragilidad social, por no contar con
aquellos, poder cubrir las necesidades básicas, y dentro de ello incluyo las afectivas y demás. Por eso también el tema de el lazo social y demás también tiene mucho que ver dentro de lo que sería la dinámica, ya que no podemos interactuar afuera, sino quedémonos en casa, pero que el quedémonos en casa tampoco implique, digamos, descomplejizar situaciones que son muy complicadas y que por ahí terminen vulnerando derechos. Esta es una preocupación, digamos, me parece que tendríamos que estar pensando en ver cómo estamos atendiendo y cuáles serían los modelos de intervención frente a estas situaciones. A mí se me ocurre que cuando uno habla de esto tiene que ser esta es una cuestión que tiene que ver no solamente que nos pasa a nosotros, sino que está pasando mundialmente, pero más allá de eso, tendríamos que, la OMS ya define a la violencia como un problema de salud pública, y que cada territorio lo vive de distintas maneras, por mayor o menor medida en función de este sistema patriarcal. Y además, una de las cosas que también, digamos, no me gustaría tampoco poner a la mujer, por eso hablo de los distintos tipos de violencia que son ejercidas, en las cuales se encuentra una mujer en situación, digamos, porque por decir, la ponemos en lugar de víctima, por ahí la posicionamos y después pensamos de que esta mujer tiene que empoderarse, lograr como cierta autonomía y demás, cuando le estamos por ahí colocando en ese lugar. Me parece que también tenemos que estar repensando estas cuestiones y desde allí pensar, bueno, cuáles son los tipos, y poder discriminar cuáles son los tipos de violencia. Me parece que la ley sobre la prevención y protección de las mujeres tiene que ver con esto, digamos, con poder discriminar el tipo. Hay mujeres que están dentro de las situaciones de violencia en el ámbito doméstico, tenemos violencia física, pero hay otras violencias que se dan cotidianamente y que por ahí parece que, bueno, no sabemos cómo tampoco empezar a abordarlas, como es la violencia psicológica, como es la violencia sexual, como es la violencia patrimonial y económica, hasta el simple hecho de que el hombre que está compartiendo el mismo espacio físico, te toma el teléfono y te lo tire, pero ya está ejerciendo violencia patrimonial y económica. Este simple hecho que por ahí lo vemos, bueno, se nos puede... también la violencia simbólica. Entonces, todo esto, diferenciarlo de aquellos ámbitos en donde se ejerce, decíamos hoy. El ámbito, estos son los tipos de violencia que se ejercen y, por otro lado, ¿dónde se ejercen? Me parece interesante poder establecer como estas diferenciaciones, porque también por ahí, si no lo establecemos, aparecen, bueno, pareciera que podríamos hablar de que la mujer solamente sufre violencia en el ámbito doméstico. No, en el ámbito laboral hay violencia institucional, hay violencia obstétrica, hay violencia, no sé, hay violencia mediática. Entonces, estos son los ámbitos en donde se ejercen violencia, que me parece que también tendríamos que empezar, no hoy, porque bueno, la idea es como tirar determinadas cuestiones como para poder empezar a dar como dispositivos para quedar pensando y reflexionando, y cómo estas cuestiones que tienen que ver con lo que nos pasa cotidianamente repercuten en nuestro cuerpo y demás, y que también tienen que ver con cuestiones internas y con cuestiones externas, digamos. Bueno, cómo salimos después de esta situación, cómo vamos preparándonos para ver cómo de alguna manera, en forma cotidiana, podemos hacer frente a las distintas situaciones que por ahí se presentan con mayor o menor frustración, pero estamos viviendo en un tiempo que es totalmente diferente. Entonces, ¿cómo tenemos algunos mecanismos para adecuarnos y cómo podemos ayudar también desde los determinados servicios públicos para que la gente pueda tener acceso a plantear determinadas cuestiones?
Por suerte, digamos, frente a la virtualidad hubo como ciertos mecanismos, digamos, donde como la mayoría tiene celular, así que se implementó desde la justicia el tema de las denuncias a nivel familiar y han aumentado el número exponencialmente, el número de denuncias a través de, en forma telefónica. Pero porque en realidad cuando hay denuncias, y sobre todo también hay violencia sexual, en el matrimonio también hay violencias sexuales, las que son los que se denuncian mucho menos, en general no se denuncian, pero también el tema de la posibilidad de poder acomodarse a la situación, porque la gente lo que en este tipo de situaciones que son tan sensibles, lo que uno requiere es la presencia de un otro, por el escucha, por la necesidad de ser escuchado, y el otro también tiene que tener esta capacidad de escucha. Cuando uno habla en términos de implementar políticas, tanto públicas, locales, provinciales, nacionales, como sea, uno tiene que pensar, no sé si dije esto, en las 3 R, le digo, ¿no? Yo digo las 3 R que me facilitan el establecimiento de redes, digamos, porque es importante poder establecer redes en términos interinstitucionales e intersectoriales. Esto no se trata de un sector, por eso la ley y el tema del género es transversal, y también tiene que ser, digamos, el tema de la otra R sería las reglas, tienen que existir normativas que se cumplan, que no queden, digamos, desde lo escrito, desde el discurso, escindido de una práctica. Hay que pensar de que hay determinadas normas que se tienen que reglamentar, y una vez que se reglamentan, se tendrán que cumplir, ver cuáles serían las modalidades de su cumplimiento, y recursos. Es imposible establecer una política pública o una política social sin pensar en los recursos. Y cuando hablamos de situaciones complejas, tenemos que estar pensando en que estos recursos también tienen que tener en cuenta de que tienen que ser abordados por diferentes miradas. Y estas diferentes miradas son el tema de la contratación de equipos interdisciplinarios para que puedan abordarla, para que puedan estar, para que puedan desde su métier, desde su disciplina, poder estar aportando, porque estamos frente a situaciones muy complejas. Me parece que estas cuestiones las pongo como para que se piensen. Uno puede establecer como determinados programas o determinadas situaciones de voluntarismo, pero quedan acotados en el tiempo. Es como que, bueno, ir pensando cómo quienes tienen la posibilidad de estar en una situación de gestión y de poder, porque también la violencia, no hay violencia si no está atravesada por quien ejerce el poder, digamos, en una relación de asimetría. Entonces, habría que estar pensando también cómo trabajamos dentro de las políticas sociales, y me parece interesante ver, digamos, de que por suerte en algunas instituciones han tomado en serio el tema de la ley Micaela y han empezado a querer revisar su cultura institucional. De esto también tiene que ver con los recursos que dedicamos a poder capacitarnos, a formarnos, a poder sensibilizarnos sobre esta problemática, y no podemos atender a un otro que viene en una situación de muy baja autoestima, de sumisión y demás. Con la escucha no basta, uno también tiene que tener como ciertas herramientas para poder acompañar a un otro frente a una situación traumática. Y creo que, bueno, de alguna manera, acá se ha intentado, desde el municipio el año pasado ha venido mucha gente a hablar sobre estas temáticas, cosa que, bueno, la verdad que me alegra y felicito por estas acciones. Y por otro lado, el tema de, no sé cómo está la situación con respecto a la demanda de poder alojar a una mujer en el lugar donde vos estás trabajando. ¿Querés comentarnos un poquito? Dale.
Sí, la modalidad que tenemos de atención desde la Dirección de Mujeres, Diversidad de Género eh, tiene que ver con diferentes formas de poder llegar a una situación de violencia, ¿no? Tenemos derivaciones que vienen del juzgado, de los juzgados de familia, de la Defensoría y de la Fiscalía por un lado, ¿sí? Eso por lo general. Justo es una de las preguntas, ¿no, Adri, que estaba ayer en el... Sí, como para ir sí, contestando si quieren. Ajá, bien. exacto, sí. Bien. Bueno, tenemos digamos, eso es una de las formas de ingresar en una situación a la dirección. No siempre requieren el uso del hogar, digamos, el uso del hogar es un recurso más que tenemos dentro de la dirección, ¿sí? Después tenemos las demandas que pueden ser espontáneas, que son espontáneas, que pueden ser mediante llamado telefónico o alguien que se acerque a la dirección también. Y después de otros organismos intervinientes del mismo, tanto del mismo municipio como los hospitales, bueno, en este caso el hospital, centros de salud, salitas, CONAF también, y de organizaciones civiles, ¿sí? Esas son las maneras que hay, que llega un caso a la situación, a la dirección. Luego de ahí se hace un análisis por quien es recibido, digamos, la situación y se trabaja. Por lo general los oficios los respondemos del equipo técnico, que ahí la vi, en un momento estaba la Jimena Marsilia, abogada. Intentamos hacer, digamos, depende de qué nos piden, por lo general nos piden algo específico, ya sea un plan de acción o entrevistarla, bueno, ver si necesita tal vez alguna asistencia, y bueno, ver ahí, digamos, si hacemos el nexo con desarrollo social, digamos, depende del tipo de asistencia que necesite. Y le asesoramos y orientamos. Tenemos asesoramiento legal y una orientación psicológica. Bueno, lo mismo sucede con el resto de las organizaciones. Siempre nuestra idea es trabajar en red y intentamos que sea intersectorialmente también. Muchas veces sucede que bueno, a ver, no es todo ideal, digamos, o sea, esto implica que nos tenemos que poner de acuerdo, que si es o no es, digo, no es todo tan fácil, pero siempre, por lo menos en la pandemia hubo bastante predisposición, si bien, vuelvo a decir, no es tan fácil poder ponerse de acuerdo porque siempre están el funcionamiento de cada institución, muchas veces no concuerda en lo que hay que, no se puede anexar, digamos, con lo que hay que hacer con el plan de acción básicamente que hay que llevar adelante ante determinadas situaciones. Bien, en el tema asistencial, como decía, tenemos un recursero y en este recursero, bueno, hay que ver, vuelvo a decir, qué es lo que necesita esta persona y si de esa manera se puede hacer el nexo con la municipalidad como con tal vez otra institución que pueda colaborar con la situación. Y bueno, en cuanto a las urgencias que suelen suceder, muchas veces terminan, bueno, es la policía quien recurre en el momento de crisis, digamos, o en el momento mismo de la situación de violencia extrema, me refiero, ¿sí? En donde ya por lo menos con la policía, la comisaría de la mujer, directamente llaman o a la coordinadora o a la directora y se ponen en contacto para el abordaje si es que necesita un alojamiento en el lugar o si necesita alguna otra cuestión, el servicio depende de lo que sea la fiscalía o el juzgado y ahí si consideran, nos estamos derivando nosotros. Nati, yo le agregaría, digamos, en este momento, hablando de los recursos, me parece importante que la implementación del programa La Justicia va a los barrios, donde se puede llamar, yo lo tenía en mi otra computadora, digamos, para poder compartir pantalla, pero lo voy a tener que decir porque no tuvimos un problema.
Así que, bueno, por ahí sería interesante que si pueden tener una binomio y registrarlo. Es 156-72-361 para realizar consultas, y desde allí hay un agente, un funcionario judicial que recepciona cualquier tipo de consulta y la deriva al fuero que es necesario, digamos. Esto es importante porque ya a través del WhatsApp, digamos, hay muchas posibilidades de gente que le gustaría preguntar. Al principio, por ejemplo, yo recibí muchas consultas respecto a qué pasaba con el tema de la cuota alimentaria, por ejemplo. Y el problema, estamos hablando de familias monoparentales que en realidad tienen que convivir con parte de lo que tienen que aportar y que corresponde que aporte, porque si un señor come, también sus hijos tienen que comer. Y tenían problemas para poder, o no tenían la tarjeta, o no, tenían que sacar turnos en el banco, tenían problemas bancarios y financieros. En ese momento, tampoco las defensorías en ese momento no estaban atendiendo. Entonces, el hecho de que hoy se hayan habilitado este número y estén algunos fueros funcionando, también da la posibilidad de que si es por una cuestión de cuota alimentaria, si es por una cuestión de régimen comunicacional, si es por una cuestión también de violencia y no puede salir de la casa, pueden llamar a este número de teléfono. La idea es empezar a trabajar, o sea, este programa ya venía desde años anteriores y la idea era poder comenzar a trabajar territorialmente. Bueno, frente a esta situación de aislamiento es imposible, pero bueno, por ahí se pensó en esta estrategia de poder contar con ese número para poder, la persona llama y consulta, y ahí se va derivando al funcionario judicial o al magistrado que corresponda para que le dé una respuesta. Sería como, de alguna manera, pensar. Lo presencial está costando muchísimo. Lo que me dicen muchas mujeres es que llegan hasta el ámbito de la justicia y por ahí encuentran la puerta cerrada y van acompañados, con otros chicos, y los chicos tienen que quedar afuera. Bueno, como que esta situación se ha empezado a complicar. Entonces, bueno, me parece que esta es una alternativa que podría llegar a solucionar para que puedan ser atendidos por el funcionario que corresponda. Yo te corté y era porque no quería dejar de dar esta posibilidad que se está dando ahora, digamos. Sí, está bien, ¿no? Está buenísima esa opción, me parece sumamente interesante. De todas maneras, la dirección también tiene un teléfono que ahora se los paso, bueno, características acá, 40 31 56, 40 31 56. ¿Lo dije bien? Sí, ¿está bien? Y bueno, por lo general ese mensaje es recibido por una de las operadoras o por la coordinadora o la directora, y son quienes de alguna manera se están acercando en los momentos estos de urgencias a contener y a llevar, a acompañar a hacer la denuncia si es necesario. Bueno, eso, agregar eso que me parece que es importante también saberlo. Sí, a mí una de las cosas que, bueno, aportando desde otro lugar, me pareció un fallo interesante, hablando de Córdoba. En Córdoba, la estadística que da sobre el tema de violencia, ellos en la época de pandemia han aumentado el 40%, en Entre Ríos se habla de entre un 30 y un 40, no tengo en este momento a la fecha el porcentaje en forma más clara. Pero sí, ellos han estado trabajando muchísimo, y hay, bueno, lo que se está pidiendo es que todos los fallos y todas las presentaciones también sean miradas desde la perspectiva de género, y me pareció interesante traer a colación un fallo donde el juez le condenó a un hombre por falta de cumplimiento de sus obligaciones parentales, y porque constituían actos de violencia económica y psicológica. Lo traigo porque por ahí generalmente se ve el tema de lo económico y se deja por fuera lo psicológico.
no solo por una causa de filiación, por no haberla reconocido en un determinado tiempo a su hija, sino por la demostración desaprensiva y el destrato que tuvo el demandado que lo llevan a valorar esta causa a través de la perspectiva de género, por el sufrimiento que tuvo que hacer su hija en la edad escolar, no solamente por no llevar el apellido de su padre, sino también por sufrir situaciones de privacidad y de pobreza. Y, bueno, le ponen un monto de pena de resarcimiento por daño económico altísimo, y además de otras inhibiciones. Lo traigo a esto como que, bueno, si instalamos este tema se pueden ir haciendo cosas. Me parece que es importante empezar a, a aportar algunas, o replicar algunas experiencias o algunas cosas que, bueno, que me parecen interesantes poder traerlas. Porque estaba viendo, yo en función de este apuro, porque estoy pensando en el tema de la hora y me gustaría interactuar un poco con quienes nos están escuchando, me parece, voy a dar algunos datos, que los tenía en el Power, pero no los puedo pasar. Desde el 1 de enero al 31 de mayo de 2020, del Observatorio Mumala, hubo 124 femicidios, 110 femicidios directos, 6 vinculados de niñas y mujeres, 6 vinculados de niños varones, 2 trans o transvesticidios, 16 muertes violentas de mujeres en proceso de investigación y 102 intentos de femicidio. El vínculo de la víctima con el agresor, el 41% era de la pareja, el 22% era de la expareja, el 13% era un familiar, 12% eran conocidos, el 6% eran desconocidos y ahí tenemos un 6% sin datos, sin precisar datos porque todavía no se encontró el culpable. Esto implica que 151 niños y adolescentes se quedaron sin madre. El 20% había realizado denuncias previas. El 15% de los agresores se suicidó. Y el 4% pertenecía a la fuerza de seguridad. 61 femicidios ocurrieron durante las medidas de aislamiento preventivo y obligatorio por el COVID-19. El lugar físico, el 36% era el hogar de la víctima, el 32% era una vivienda compartida, el 12% era la vía pública, el 6% de la vivienda de un familiar, el 4% la vivienda del agresor y el 2% en el trabajo de la víctima y el 4% en otros lugares. En el 2019, en la Argentina, hubo 268 víctimas letales de violencia de género. Digo, bueno, las cifras me dicen de que tenemos no solamente que trabajar, abordar, asistir, acompañar, contener a estas mujeres que han sufrido, que previamente la mayoría ha sufrido situaciones de violencia. Son muy pocos los casos, yo habiendo trabajado en la justicia, que ha sido como un episodio único, digamos, sino que vienen sufriendo distintos tipos de violencia, desde la física, simbólica, hasta llegar a la violencia física y a la violencia sexual, y hasta la muerte. Y bueno, ¿y por qué no solamente trabajar con las mujeres? ¿Por qué también hay que trabajar con los hombres? Porque ¿de qué masculinidades estamos hablando? Porque hay hombres que, bueno, que acompañan, que están más sensibles, pero hay otros, digamos, que ejercen violencia hacia la mujer. Y con ellos tenemos que trabajar, porque el hombre que ejerce violencia con la mujer, lo más probable es que si por ahí, a través de un trabajo con ella, logra desvincularse, lo más probable que también se establece una nueva relación afectiva, la persona con la cual tiene una relación interpersonal con él también sufre violencia si esta violencia no es trabajada. Entonces, me parece que también tenemos que pensar
hoy en el día en el mundo se está trabajando, digamos, implementando distintas formas y estrategias, modelos de intervención para trabajar con hombres que ejercen violencia hacia la mujer. Así que bueno, me parece que también esto es como un debate pendiente, pero lo quería traer porque que un hombre ejerza violencia no es sin consecuencias, y no es sin consecuencias no solo para quien la sufre, sino por ahí cuando hablamos de la niñez, decimos, bueno, son observadores indirectos. No, son observadores directos. Están allí, están en un ambiente violento, también reciben la violencia. Entonces, me parece que es empezar a trabajar estas cuestiones como para que nosotros como sociedad, cuando hablamos de la perspectiva de género, por eso decimos que es transversal, porque nos atraviesa a todas, a todos y a todes. Esto sea en el lugar y en el ámbito en que estemos. Y bueno, me parece que quería traer, por ahí las cifras son un poco impactantes, pero no quiero que también se invisibilice en función de esta cuestión en la que estamos viviendo, que al contrario, me parece que por esta situación en la que estamos viviendo, el mensaje de que quédate en casa está bueno, pero que esto tampoco vulnere derechos a las mujeres. No sé si, bueno, creo que me quedó pendiente o querés agregar alguna cosa más. Yo me gusta, me gusta mucho Simone de Beauvoir cuando dice que no nacemos mujeres, sino que nos hacemos mujeres. Y como tuve la dicha de haber compartido con mi amiga una travesía en la India, entonces para mí un mensaje que lo llevo muy dentro, la humanidad no puede liberarse de la violencia más que por medio de la no violencia. Entonces tenemos que aprender a tener, digamos, como modelos de intervención donde tengamos que pensar en el tema de la tolerancia a las diferencias, el respeto al otro, donde tengamos que pensar en nuevos desafíos y en volver a poner en valor principios y formas de encuentro donde la solidaridad, el respeto. Yo estaba pensando, bueno, me fui, pero yo estaba pensando en que si, he escuchado a muchos de que, bueno, muchas denuncias, y me lo han comentado hasta los agentes de policía, de la gente que llama, dice, mi vecino se fue, va y viene, bla, bla. Que me parece que, bueno, que uno puede llegar a denunciar porque porque también quiere protegerse y quiere proteger a los que... Bueno, de la misma manera, digamos, uno tendría que pensar de que si uno escucha que a la vecina le están gritando, le están puteando, está llorando, también tendríamos que tener esta cuestión de denunciar. Porque también podemos desde ese lugar salvar una vida. Me parece que tendríamos que tener esta misma actitud frente a las situaciones de violencia y de maltrato, no solamente hacia las mujeres, porque ¿quiénes son los que sufren estas situaciones? Y ¿quiénes somos más vulnerables? Obviamente, aquellos que están en etapa de crecimiento, los niños y niñas, las mujeres y los adultos. Los adultos mayores, el nivel de violencia hacia los adultos mayores también es todo un tema, y no sé por qué las mujeres parece que vivimos un poco más, así que bueno, tenemos que empezar a pensar en formas de cómo cuidarnos nosotros.
yo cuando daba clase en trabajo social, decía, bueno, hay toda como una cuestión del voluntarismo, de salir, de trabajar y demás, y dice, bueno, primero uno tiene que aprender a mirarse, cuidarse, a ver cuáles son los puntos que tiene que resolver uno para poder ponerse a la escucha del otro, digamos, para poder estar y sostener la mirada de un otro. Uno puede contener si de alguna manera ha podido en algún momento ser contenido. También esto tiene que ver con esto que yo hablaba de la vulnerabilidad psicosocial, ¿no? Y esto que vos decías, con qué recursos cuentan determinadas mujeres como para acompañar a sus hijos en este proceso de educación y aprendizaje, y uno tiene que aprender, yo creo que hasta el último momento, hasta el último suspiro de su vida. Entonces, es como que, bueno, empezar a pensar de que somos, las situaciones son tan singulares como somos los sujetos humanos. Me gustaría de alguna manera intercambiar, porque me parece que había preguntas, Adri, y demás. Por lo menos eso decía el tema de la inscripción, de que podían plantear preguntas. No sé si las tuvo, pero que podían plantear preguntas. Sí, sí. Yo creo que muchas se fueron abordando a través de la charla. Por ahí teníamos una consulta de cómo contener a los niños en este contexto. No sé si quieren hacer algún aporte más puntual sobre eso también, que es tan importante. Bueno, lo que primero todos los trabajadores de la salud mental, en este caso, llamamos al pensamiento, digamos, a reflexionar sobre si había o no alguna pauta, ¿viste? La realidad es que la pandemia la estamos atravesando todos y todos estamos aprendiendo junto con todos, básicamente, y todas. Pero bueno, sí, esto que al principio hablábamos de ser un poco más flexibles en cuanto, yo entiendo que al principio, o bueno, al principio digo, bueno, antes, cuando no estábamos con pandemia, tal vez invitábamos a los papás y a las mamás y a todos los que estén interviniendo en la crianza, a no utilizar tanto las pantallas, digo yo, el periodo celular, bueno, pero que en este momento es imposible, digamos, todo es a través de la pantalla, todo es virtual y no se puede, pero sí buscar de alguna manera un equilibrio, ¿sí? O sea, digamos, entendemos que es re difícil la situación y sobre todo estar adentro de casa vuelvo a decir, las mamás pulpo que están haciendo 28.000 cosas a la vez y encima el mandato de tengo que mi hijo o mi hija esté bien, que, bueno, que haga las cosas bien de la escuela, que esté limpio, que esté ordenado, que la casa esté ordenada. Eso creo que poder pensar en una flexibilización de las conductas dentro de la casa, una buena propuesta. También relajarse, digo yo, lisa y llanamente, en cuanto a toda la demanda exhaustiva que hay, tanto de las escuelas como del resto de las actividades. Lo que se puede hacer se hace, lo que no será para otro momento, porque no nos olvidemos que la crisis la estamos atravesando todos nuevamente, vuelvo a repetir, soy reiterativa en esto, pero no es menor ante tal dimensión, digo, ¿no? Que todos nos hemos tenido que reinventar en nuestros trabajos, en nuestros hogares y en todos los ámbitos que habitamos, básicamente. Y más si tenemos a cuidado personas mayores, bueno, etc. Eso me parece, no preocuparse si aparecen estos cambios o retrocesos, si podemos llamarlo, no llamar a la gravedad en ese momento, sino poder contextualizarlo y en todo caso sí hacer un seguimiento o alguna consulta, pero no es para alarmarse, ¿sí? Porque se vio muchísimo, hubo mucha cantidad de consultas que tenían que ver con eso, y la realidad es que tal vez, había que explicar un poquito más
la situación en la que estábamos, porque, bueno, vieron que salieron cuentos, inclusive didácticos, para explicar la situación de la pandemia, del virus, bueno, algunos lo han podido utilizar y otros no, pero sí abrir como un diálogo con los niños que están entendiendo todo, básicamente, lo entendieron todo, y bueno, y sí transmitir algo de la tranquilidad. Vuelvo a repetir, ya lo habrán escuchado, pero bueno, por ahí no tener la tele tanto prendida con los informativos, digo, porque ahí todo el tiempo escuchamos cuántos murieron, cuántos se infectaron, no salgan de sus casas, no salgan de sus casas, como este mandato tan peligroso, digamos, que si pisas la puerta, también ha sucedido, muchos nenes con estas habilitaciones que se ha dado la ciudad han tenido miedo a salir, entonces es como nos encontramos también con un interrogante respecto de eso. Otros no les ha pasado nada, pero ahí es la contención y transmitir la mayor tranquilidad posible. Eso. No sé si respondí. Sí, súper claro, súper claro. Como tenemos después una consulta que nos resulta muy interesante de Renata Galarza, que es integrante del equipo de género de la Facultad de Ciencia y Tecnología de UADER, referente a cuál es el rol de la universidad en esta transformación de una sociedad más igualitaria y menos violenta, porque como se dijo, hay violentos en todos los ámbitos y obviamente también en el nuestro. Sí, a mí, bueno, me parece que es fundamental. Me parece que UADER ha hecho un camino interesante porque creo que es una de las universidades donde realizó el primer protocolo a nivel provincial de trabajo dentro intrainstitucional. Conozco y he podido trabajar en situaciones muy complejas de violencia, de gente que ha trabajado así y ha pasado por un proceso judicial, el acompañamiento que han realizado. Están haciendo una tarea extraordinaria en ese sentido. Sí, lo que me parece de que, como explicaba yo, el tema del género nos atraviesa, es transversal, me parece que, es más, la ley de violencia, la ley de protección hacia la mujer, establece que todos los organismos del Estado, y sobre todo los educativos, tienen que establecer módulos, pueden establecer cátedras y demás, donde se dé la perspectiva de género y trabajar internamente en la institución. Lo establece la misma ley y su reglamentación, el tema del género. Yo creo que es una cuestión que nos pasa con el tema de la ley sobre educación sexual a las escuelas, donde desde el 2010 está la ley y bueno, su implementación hace aguas en todos lados. Entonces, espero que con esta situación, bueno, las universidades empiecen a trabajar este tipo de temáticas. Obviamente, cuando uno habla de género, yo intento hacer la aclaración que no desde esta cuestión de dicotomía hombre-mujer, sino que, bueno, también disidencias. Me parece que eso es importante hablar hoy desde la perspectiva de género no binaria. Así que, bueno, yo creo que los equipos de conducción, quienes tienen el poder de decisión respecto a ello, bueno, es interesante que se implementen talleres, principalmente porque es un alto porcentaje de violencia en el noviazgo, y esto sucede en las primeras relaciones afectivas que establecen los chicos en el proceso adolescente, y después se pueden constituir en conductas recurrentes en el futuro, como pautas de conductas recurrentes de interacción en el futuro. Entonces, me parece que no es un tema menor, y yo no solamente lo trabajaría esta cuestión desde la perspectiva de género en la universidad, sino que en todo el sistema educativo. Y me parece que desde el jardín, también obviamente desde la casa, pero
porque esta es una cuestión de construcción, digamos, cómo uno va construyendo esta identidad, y cómo uno se va autopercibiendo en una identidad de género y en una identidad sexual. Así que bueno, no es un tema menor, pero bueno, está muy bueno de que lo planteen. Yo creo que es una responsabilidad ética y política de las universidades poder establecerlo, y también es una responsabilidad ética y política del sistema educativo poder implementar este tipo de acciones, y sobre todo también con el alto índice que tenemos de abusos sexuales a niños y que se dan en el ámbito familiar, incestos, es altísimo el porcentaje. La mayoría de los abusos sexuales a niños y de muy corta edad, incluido desde los 8 años en adelante, me parece que es necesario realmente asumir esta cuestión con compromiso, con responsabilidad, porque me parece que es así, digamos, yo no puedo expresarlo de otra manera que no sea desde ese lugar, digamos. Primero por la cantidad de niñas víctimas de violencia sexual que en mi vida laboral he tenido que atender. Entonces, bueno, me parece que ahí el sistema educativo tiene mucho para hacer, digamos, simplemente no abordando esta temática que es muy particular, sino que el hecho de que como se empiece a trabajar el tema de, no somos seres asexuados, somos seres sexuados, entonces el hecho de poder trabajar desde allí es importante, y de trabajar el tema también, esta de la no discriminación, digamos, el tema del derecho que tiene cualquier sujeto, hombre, mujer, disidencia, a poder decidir, a poder jugar, a poder crear, a poder hacer, a posicionarse de determinada manera. Bueno, esto me parece que es inherente al sujeto humano, me parece que también hace a los derechos humanos. No sé si respondí. Sí, excelente. Hay por ahí otra consulta que nos había llegado previamente, que por ahí sería bueno puntualizar un poco más, sobre todo porque hay muchos docentes y futuros docentes conectados a la charla, es cómo abordar el caso de detectar un inconveniente, un caso de violencia de género, cómo abordarlo en el ámbito educativo. Bien. Bueno, en principio yo creo que considero que los conflictos inherentes a las personas y también son inherentes a la institución educativa. La violencia frente a las... Primero porque cuando se ejerce violencia estamos frente a una situación de poder, una situación de asimetría, una situación a la que desventajosa entre uno y otro sujeto. Lo que no sé es, digamos, es que si este sujeto puede ser del directivo hacia el docente, del docente hacia el niño, o sea, no sé cuál es. Por eso cuando hablamos de violencia tiene que aparecer el tema de su singularidad, digamos, por eso están los tipos y las modalidades. Sí hay violencia en términos, en el ámbito educativo, en un determinado ámbito, bueno, este ámbito se tiene que hacer de alguna manera cargo de resolver sus conflictos, porque están en su propio seno, en su propia cultura, en su propia... y además la escuela debería trabajar para la resolución de los conflictos. Yo creo que a través de estas palabras puestas en juego, a través del diálogo, a través de... deberían estar de alguna manera habilitadas circunstancias como, para poder abordar esta temática. En principio, porque el Consejo Federal de Educación desde el 2014 trabaja sobre la guía para la intervención institucional ante la emergencia de conflictos particulares y sobre todo particularmente en situaciones de violencia. Tienen un código de convivencia, que también una guía de convivencia que tienen que aplicar,
En Entre Ríos está la resolución 1020 del 2013 y subsiguientes, respecto a la temática por la cantidad de situaciones de violencia que se han suscitado. Sí, a mí me preocupa algunas cuestiones que tienen que ver también con la ley sobre el tema del grooming y el ciberacoso. Los otros días, charlando con un papá, estaba muy preocupado, digamos, dice, una cosa es que pidan a los chicos que nos manden las tareas o nos muestren las tareas, y otras cosas que nos manden videos de los chicos, donde uno tiene que, yo porque he estado en el ámbito judicial, digamos, y el tema de la pedofilia no es un tema menor, me parece que por ahí uno tiene que tener cierto sentido común, digamos, frente a qué es lo que se le pide a los niños en esta cuestión, y el tema de cómo hacemos esta cuestión cuando habilitamos y incentivamos el tema del trabajo en redes. Me parece que también es una tarea que habría que repensarla. Sí, yo le sumaría a esto que dice Alicia, poder identificar, digamos, cuál es la situación de detección de la violencia, si está sucediendo con una, digamos, interinstitucional, si está sucediendo a algún alumno, alguna alumna, o si, no sé, muchas veces sucede que también se dan cuenta que sucede en la casa, los padres, con los padres, perdón, padres, madres. Entonces creo que ahí cada institución escolar tendrá el protocolo activarse, básicamente, y si no lo tienen, segura que sí, digamos, es decir, en todos lados existe un protocolo para la violencia, y si no pueden, seguro que consultar a los organismos intervinientes en la temática para poder o crear uno o ver de qué manera se puede abordar dicha situación, digo. Los directivos tienen que acá sí ser bastante tajantes en esto, me parece. A mí tiene que haber un compromiso. Hoy hablaba Alicia de esto del compromiso social, digo yo, en cuanto a que los vecinos denuncien y demás. Bueno, creo que la tarea que le corresponde a los ámbitos educativos, tanto escuelas, jardines como facultades, tiene que ver con este compromiso social también, y más si está avalado por una institución, que siempre los protocolos son un poco más fáciles de activarse, si se quiere, y la responsabilidad y el peso es otro, digamos. Entonces me parece que bajo ese punto, lo ideal sería siempre, ante la duda, articular con otras instituciones que puedan estar abordando la temática, y bueno, básicamente eso. Sí, no, yo le agregaría que en caso de que haya una situación de violencia y bueno, que no pueda ser abordada en ese ámbito, también está el Ministerio Pupil-Arte, digamos, y otras instituciones con las cuales podría estar trabajando. Y por eso también es interesante el tema del teléfono que yo pasaba, digamos, que por ahí pueden consultar y ver a dónde se puede derivar, ¿no? Sí, los directivos pueden llamar directamente también en caso de no poder, que nadie pueda, digamos, puede llamar y consultarle al Ministerio Popular, también es una opción. No sé si respondimos. ¿Adri? Sí, muy bien. No tenemos, porque es anónima esa consulta, así que no tenemos de quién fue. Pero bueno, ahí tenemos un aporte también de Rosana Sosacito, que es nuestra vicedecana, que ella ahí colocó en el chat de que es necesario sin duda capacitar a los directivos de las instituciones de todos los niveles sobre estos temas, que es una necesidad urgente. Totalmente. Sí. Sí, totalmente, porque vuelvo a esto del compromiso social, ¿no? Me parece, y esto que traía hoy, no me acuerdo el nombre, creo que era Renata, ajá, del rol fundamental que tienen, digo, hay que rescatar esos roles fundamentales que tienen los ambientes facultativos y educativos, bueno, es educativo también, pero digo, en diferentes escalas. En ese sentido, hay que saber también que en el transcurso de la facultad, volviendo a lo de Renata, se reafirman muchos caracteres de la personalidad, digo, bueno,
los rumbos que van a decidir, si bien la facultad la puede atravesar cualquier persona de cualquier edad mayor, digamos, que se haya recibido, básicamente de 18 para arriba, digo, se sucede todo un proceso importante que los atraviesa, digamos, y es importante que el ámbito facultativo le llegue a los alumnos, a las alumnas, a los alumnos. En ese sentido, creo que está bueno todas las acciones que se puedan llegar y que puedan sumar protocolos, esto que decía Alicia, que las materias sean revisadas o que los docentes inclusive también sean revisados, digo, que haya como un compromiso desde ese lugar, creo que es un buen camino para seguir investigando y avanzando desde ese lugar. No sé si alguien más quiere por ahí habilitar el micrófono para intercambiar alguna idea, porque bueno, justamente el objetivo era hacer algún intercambio con todos ustedes. Si quieren hacer alguna consulta específica, Natalia, Alicia, pueden habilitar el micrófono o escribir en el chat también. Ahí estamos recibiendo algunos mensajitos de agradecimiento. Por ahí está Josefina Minata también acompañándonos, que estuvo en la primera charla. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario, si no, podemos ir cerrando este conversatorio. Mientras se deciden hablar, renuevo el agradecimiento a Alicia y a Natalia. La verdad que desde el año pasado estamos trabajando muchísimo con ellas y con otros profesionales de la ciudad, y la verdad que es un placer para la facultad contar con todos ellos, trabajando en esta temática tan importante para nuestra sociedad. Así que bueno, a través de estas charlas y de otras acciones, la Facultad de Ciencia y Tecnología hace su aporte a la comunidad y les agradecemos muchísimo porque sabemos que el tiempo es escaso muchas veces y siempre en todas las propuestas se han embarcado positivamente y con todas las ganas y disponiendo de su tiempo y de su voluntad, así que les agradecemos muchísimo y por la calidad humana con la que lo hacen, la verdad que es un placer trabajar con ustedes. Así que bueno, si no hay más consultas, no sé, Alicia o Natalia, si quieren cerrar, comentar algo. No, agradecer por la invitación, me parece que estos espacios son muy constructivos, en cuanto al intercambio con todos los que estamos pensando en abordar estas temáticas, así que, bueno, y como por último, para cerrar, me gustaría decir que sin ánimos de romantizar la pandemia, digo, porque bueno, nos trajo un millón de complejidades, digo que es una buena invitación para repensar los espacios que estamos ocupando, para ver qué tiempo dedicamos adentro, qué tiempo dedicamos afuera, qué tiempo dedicamos a los vínculos, ¿no? Y poder ver qué compromiso también social tenemos para con la comunidad. Sí, no, yo simplemente me parece que esta cuestión de habilitar espacios es una construcción y además tiene que, de alguna manera, tiene que ver con cómo uno va construyendo nuevos modelos de convivencia, y en estos nuevos modelos de convivencia el componente esencial, me parece a mí, es el respeto a los derechos humanos, para lograr una vida sin violencia. Y me parece que si nosotros no modificamos, no habilitamos estos espacios, no pensamos, y hacemos este proceso de reflexionar y después accionar para poder transformar nuestras prácticas. También es esta cuestión que me parece interesante como para poder, el desafío es seguir haciendo este tipo de actividades. Ojalá muy pronto podamos poder hacer más presenciales y más dinámicas,
pero porque el lazo social y el vínculo, más allá de que esté en nuestro mundo interno y que lo podamos transmitir, pues, por ahí uno está extrañando como esta cuestión de poder abrazarse y poder sostener el hombro o darle la palmada a un otro, o que nos den a nosotros una palmada también. Yo, por ejemplo, que no estoy en la ciudad y hace mucho tiempo que no veo a mi hijo, también, digamos, uno necesita cómo es del contacto y que hace a la bipolaridad, al lazo afectivo, a la socialización, y así a cómo nos vamos sosteniendo, porque, insisto, la salud mental no se desprende de la salud física. Me parece que por ahí una de las cuestiones que uno tendría que estar revisando es el modelo médico hegemónico, y que, bueno, que me parece que ahí también habría que incluir, como en las otras cuestiones que trabajamos de forma compleja, también la interdisciplina. Que además de epidemiólogos, infectólogos, médicos especialistas que me parecen excelentes, también me parece que también tendría que incorporarse psiquiatras, psicólogos, psicólogos sociales, trabajadores sociales, antropólogos y demás, porque también pueden aportar otra mirada, porque ahora que tiene circulación comunitaria, y cuando hablamos de lo comunitario, estamos hablando de lo común, y de algo que nos pertenece y que es de nosotros, y también necesitamos como de la palabra de otras disciplinas. Es nada más. Bueno, y muchas gracias. Ahí para cerrar, que me parece dos comentarios que se ensamblan muchísimo y que a todos los docentes y a los padres nos están preocupando mucho, es el retorno a las aulas, ¿no es cierto? Axel Gavió ahí está hablando de un poco de las secuelas, de cómo va a ser ese regreso, qué medidas se van a tomar, y también ahí en el último comentario de Cecilia Tognolotti, que habla de reforzar un poco las acciones, el trabajo de los equipos de coordinadoras de ESI, de los departamentos, ¿no? Porque, bueno, ella manifiesta ahí que en la actual situación de encierro ocurren situaciones que quedan más invisibilizadas y las consecuencias en las infancias son y serán serias, sin duda. Totalmente. 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 Yo creo que sí, que es todo un tema. Es todo un tema. Primero, muchos chicos por ahí estaban acostumbrados a estar con sus papás y ahora dicen, bueno, yo no quiero volver a la escuela, los que los papás trabajaban y demás. Otros, bueno, hay como distintas situaciones, e inclusive esto también va a generar y nos va a mostrar el tema de la precarización y la desigualdad, porque en una escuela técnica donde había 30 alumnos, 10 de ellos no se conectaron en la computadora. Después cuando escucharon por televisión de que no iba a haber una evaluación, que además 10 dejaron más o menos alrededor de 10 dejaron de presentar sus tareas y quedaron 10, 12 realizando las tareas. Entonces, también ahí va a generar, o sea, el tema, cómo se vuelve, yo creo que es un tema muy complejo. Y bueno, será para una próxima, digamos, porque me parece que es poder trabajar también desde lo familiar, desde lo singular, desde cómo estamos preparados también nosotros docentes como para atender esta población que va a aparecer como por mayor nivel de heterogeneidad y de dificultades. Entonces, donde hay que armar programas diferenciados. También desde lo académico, nosotros tenemos que pensar veníamos con las evaluaciones históricas, tendríamos que repensar nuevas formas de evaluación. Entonces, es todo un desafío. Parece que estamos como navegando en en un mundo donde lo que tenemos como certeza son las incertezas. Exacto, sí. Lo que quería agregar es que no nos olvidemos que las instituciones escolares, facultativas, son lugares de lazo social, digo, donde justamente esto que hablaba Alicia hoy, que extrañaba, digo, la presencia física del otro,
bueno, es un lugar sumamente importante en ese sentido de constitución. Nosotros vivimos en comunidad, digamos, no somos seres aislados y necesitamos de los otros para. Así que en ese sentido va a haber que repensarse y vamos a tener que estar atentos, pero como dijimos hoy, y como recién decía Alicia, lo único que tenemos son incertidumbres y vamos construyendo a medida que van pasando las situaciones y a medida que se van decidiendo nuevas posibles soluciones, y se va a tener que reinventar en ese sentido también. Y en el momento de volver a clases, bueno, se pensarán modos de abordaje no sé, si dentro de las mismas materias armar como un debate, contarnos qué pasó, qué no pasó, bueno, no sé, tendremos que estar todas las disciplinas opinando, me parece, porque esto se trata de trabajarlo interdisciplinariamente y ver qué podemos construir de nuevo en ese momento. Bueno, yo daría como el cierre, son las 9:45. Me parece que por ahí sí sería interesante que a lo mejor los que participaron por ahí puedan, no sé cómo sería esto, tendría que pensarlo la facultad, qué cosas quedaron pendientes, sobre qué le gustaría profundizar y demás. Me parece que por ahí podríamos estar habilitando como otras instancias. A mí, uno de los temas que he estado trabajando es el tema precisamente sobre talleres y demás, y sobre el tema masculinidades, que bueno, hoy lo toqué de costadito, pero bueno, hay tanto para poder hablar y conectarnos. Así que bueno, pero también depende de la demanda del otro. Uno puede estar dispuesta, pero también tenemos que ver qué es lo que el otro necesita como para poder conectarnos y empezar a pensar nuevos modelos de intervención, estrategias, cómo repensar algunas cuestiones que tienen que ver con nuestra vida y más allá del presente, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, les agradecemos muchísimo. Y bueno, vamos seguramente a tener algún otro encuentro, sobre todo por ahí recabando un poco los emergentes que han surgido y ver de qué manera a través de todos los que están presentes, ver qué inquietudes van quedando o qué otras líneas van surgiendo como para poder generar otro espacio, otro encuentro que siempre es tan enriquecedor. Así que les agradecemos a todos muchísimo porque han estado 1:40 conectados, que no es fácil, no es lo mismo. Yo les dije a Natalia y a Alicia ayer que esto iba a pasar, porque siempre se extienden estas charlas y es un placer escucharlas. Así que muchísimas gracias a todos y bueno, Natalia y Alicia, un placer. Bueno, gracias a ustedes. Hasta el próximo. Gracias por participar, gracias por participar. Gracias por estar ahí haciendo nuestro aguante. Gracias. Hasta luego.